El segundo libro de las Sagradas Escrituras es el libro de Éxodo. Amén. Vamos a continuar con nuestro estudio de Éxodo. Dios es bueno, Dios es maravilloso, Él nos habla de maneras extraordinarias. Amén. Por favor, vaya al capítulo 26 del libro de Éxodo. ¿Estamos ahí? Ok. Listos. Si usted se da cuenta, ahí en el capítulo 26 hay un título, un encabezado, ese capítulo. ¿Cómo dice ese encabezado? El tabernáculo. Amén. Así que hoy vamos a ver acerca de el tabernáculo, lo que simboliza, ¿verdad? Nosotros sabemos que para el pueblo de Israel, el tabernáculo o el Mishkan, como es en el hebreo, tiene un valor no tan solo histórico, sino también religioso. Amén. Y para nosotros el tabernáculo también tiene un alto simbolismo, ¿sí? Y nos revela el deseo de Dios de habitar en su pueblo. Amén. Así que hoy vamos a aprender acerca de el tabernáculo. Amén. Entonces, vamos a leer el versículo 1. Dice, lea conmigo: harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. Ok, antes de continuar, ¿cuántos capítulos tiene el libro de Éxodo? ¿Cuántos? 40 capítulos. De esos 40 capítulos, 13 capítulos son dedicados a el tabernáculo. 13 capítulos de los 40 son dedicados al tabernáculo, sus instrucciones, el inmobiliario, todo, el modelo, todo, ¿sí? En el libro de Levítico, por ejemplo, en Levítico, ahí en Levítico, 19 capítulos tienen que ver igual con el tabernáculo, pero en el aspecto de servicio y sacerdocio. 19 capítulos en Levítico. Y en Números, en el libro de Números, ahí son 21 capítulos que tienen que ver igual con el tabernáculo, pero en el aspecto de traslado, cómo deberían trasladar, y otras actividades. Entonces, como podemos ver, la figura del tabernáculo es muy importante para Israel, lo que estamos viendo en Éxodo, ¿verdad? Y vamos a ver también lo que significa para nosotros. Amén. Entonces, podemos ver que hay muchos capítulos que tienen que ver con la figura del tabernáculo. No es un tema menor, es un tema de mucha importancia. Y en la medida que nosotros podamos aprender del tabernáculo, vamos también a aprender lo que es para nosotros hoy, o lo que significa el tabernáculo para nosotros el día de hoy. Amén. Entonces, ahora sí, lea conmigo del versículo 1 al versículo 6. Dice: harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. La longitud de una cortina de 28 codos y la anchura de la misma cortina de 4 codos. Todas las cortinas tendrán una misma medida. 5 cortinas estarán unidas una con la otra, y las otras 5 cortinas unidas una con la otra.
y harás lazadas de azul en la orilla de la última cortina de la primera unión. Lo mismo harás en la orilla de las cortinas de la segunda unión. 50 lazadas harás en la primera cortina y 50 lazadas harás en la orilla de la cortina que está en la segunda unión. Las lazadas estarán contrapuestas la una a la otra. Harás también 50 corchetes de oro, con los cuales enlazarás las cortinas la una con la otra, y se formará un tabernáculo. Ok, bien. Voy a borrar esto. Hoy entonces estaremos hablando acerca del tabernáculo. Bueno, dice que le dio las medidas de las cortinas. Amén. Dice que la longitud de una cortina sería ¿de qué? Versículo 2. 28 regios de longitud o de largo. En aquel tiempo la medida o un codo era igual, un codo equivalía a 45 centímetros. Ahora multiplique 28 por 45 centímetros. ¿Alguien lo puede multiplicar? 48 por 5. Digo 28 por 5. 28 por 45. Bueno, en vez de así 45, póngale punto 45 porque es menos de un metro. 12 metros con 6 centímetros. Tendría de longitud o de largo 6 centímetros, 12.6 centímetros. ¿Sí? Tendría de largo. Y de ancho, dice que tendría, y la anchura de la misma será ¿cuántos? 4 codos. Ahora multiplique 4 por punto 45. ¿Cuánto sería de ancho? 1.8 metros. Ese sería el ancho de la cortina, y de largo serían 12.6. ¿Cuántas cortinas dijo que haría así? En el versículo 3 dice 5 cortinas y las otras 5. ¿Cuántas cortinas formaban el tabernáculo? 10 cortinas. ¿Me puedes traer el cuadro que está allá, por favor? 10 cortinas formaban el tabernáculo, ¿sale? Entonces eran 10 cortinas. En el versículo 4 dice: y harás lazadas de azul en la orilla de la última cortina de la primera unión, lo mismo harás en la orilla de la cortina de la segunda unión. Aquí me prestaron este cuadro, al final si quiere lo puede ver. Este cuadro es más o menos representa el tabernáculo. ¿Sí? Aquí vienen las cosas que se ocupaban, pero el tabernáculo estaba constituido del tabernáculo y el atrio. Es muy diferente. Entonces, las cortinas formaban el tabernáculo, eran largas, ¿sí? Y se formaba un tabernáculo. Entonces, estamos viendo que las cortinas, las medidas de las cortinas, al final podrá a lo mejor acercarse o verlo ahí con más calma, porque está chiquito, ¿sí? Entonces, ese es el tabernáculo. Entonces, dice que las cortinas tendrían un largo de 12.6 metros y un ancho de 1.8 metros, ¿sí? ¿Sí? Que las harían de lino torcido, de azul. Esos son los colores que llevaba. ¿Qué colores? Era de lino torcido. No sé cómo sea el lino torcido, pero llevaba azul,
púrpura y carmesí. Esto tiene mucho simbolismo con Cristo Jesús, y bueno, no nos vamos a atorar ahí, pero tiene mucho simbolismo, ¿sale? Dice que las lazadas, yo dije que son lazadas, pero son como esas que ven en las cortinas, como unas pestañitas que lleva, las haría al final para unirlas. Entonces estamos viendo ahí, dice, y el versículo 6 dice, harás también 50 ¿qué? ¿De qué? De oro. Estos corchetes de oro podrían ser broches o ganchillos que iban a llevar en la orilla todo lo largo de la cortina de oro, y la otra para juntarlas a fin de que se cerraran, ¿sí? Eso era de oro, ¿sí? Entonces estamos viendo, yo les mandé ahí un dato acerca, si analizamos y vemos el costo o el valor del tabernáculo, era un valor alto. Tan solo el candelero en la actualidad tendría un costo de arriba de 40 millones de pesos. Solo el candelero, ¿sí? No sabemos en cuánto estaba tasado, cotizado el lino, las telas, pero imagínense que las cortinas ahí, los ganchos que utilizaban eran de oro, ¿sí? Y toda la mayoría de las cosas llevaba oro. Estamos hablando que era un costo bastante elevado, ¿sí? Entonces estamos entendiendo que hicieron las cortinas. En el versículo 7 dice, harás asimismo cortinas ¿de qué? Para una cubierta sobre el tabernáculo, 11 cortinas harás, ¿sí? Y nos da la medida, dice, la longitud de cada cortina será ¿de qué? De 30 codos, y la anchura de cada cortina de 4 codos. Una misma medida tendrán las, y unirás ¿qué? Y las otras 6 cortinas aparte, y doblarás la sexta cortina en el frente del tabernáculo. Mire, después, aquí no se alcanza a ver, pero esta parte de aquí arriba son las cortinas. Imagínense que esta es la cortina. Son las cortinas que caen hasta abajo. ¿Me explico? Y sobre eso iba a ir una cubierta, ¿sí? Pero iba a ser más largo que las cortinas que estaban, en vez de ir 10, iban a ir 11 cortinas, ¿sí? Una cortina, la última cortina, al frente se iba a doblar, porque iba a estar en la entrada, ¿sí? Dice que tendría que ser una cortina de pelo de cabra. Ahora, el pelo de cabra, uno se pregunta por qué, si primero le puso lino fino o lino torcido. Si lo vemos desde un aspecto simbólico, la iglesia del Señor se le ha permitido que se vista ¿de qué? De lino fino. Sí. O sea que lo que cubría el tabernáculo era un lino fino, ¿sí? Y encima llevaba una cortina de pelo de cabra. Acordémonos que el tabernáculo estaba, ¿en dónde estaba el pueblo de Israel? En el desierto. En el desierto, en el día, el calor es muy fuerte. Tenía que tener un aislante. Y en las noches la temperatura también desciende. Entonces, esa cubierta de pelo de cabra tenía una función de servir tanto para mantener fresco como a la vez de mantener caliente la parte interior del tabernáculo. Pero también hay quienes opinan que este pelo de cabra también simboliza el aspecto profético. ¿Recuerdan cómo era la vestidura de Juan el Bautista? ¿De qué estaba vestido Juan el Bautista?
de pieles. Los profetas en aquel tiempo usaban este tipo. Elías usaba este tipo. Entonces hay muchos simbolismos que los vamos a ver más adelante con un mayor detenimiento. Ahorita vamos a ver aspectos generales, pero tiene mucho simbolismo. Entonces iba a haber una cubierta, ¿verdad? Versículo 10 dice: y hará 50 lazadas en la orilla de la cortina, al borde en la unión, y 50 lazadas en la orilla de la cortina de la segunda unión. Versículo 11: harás asimismo 50 ¿qué? Ya no iban a ser de oro, ahora en eso iban a ocupar bronce, los cuales meterás por las lazadas y enlazarás las uniones para que se haga una sola. Y la parte que sobra en las cortinas de la tienda, la mitad de la cortina que sobra colgará a espaldas del tabernáculo, y un codo de un lado y de otro codo del otro lado que sobra a lo largo de las cortinas de la tienda, colgarán sobre los lados del tabernáculo, a un lado y al otro, para cubrirlo. En otras palabras, iba a haber un pedazo que iba a sobrar, y ellos lo iban a tensar. ¿Para qué? Se dice que si llovía o algo, ahí tendría que escurrir el agua. No tenía que quedar colgado, sino tensarlas para que escurriera. Amén. Versículo 13. El versículo 14: harás también a la tienda una cubierta de ¿qué? Teñidas de rojo, y una cubierta de pieles de tejones encima. Mira, aparte de las cortinas de lino, aparte de estar cubierta de una cubierta de piel de cabra, llevaría otra cubierta arriba de esa de carneros teñidos de rojo. Ahí también tiene un simbolismo. ¿Por qué teñidas de rojo? ¿Qué significa el rojo? ¿Por qué el color rojo? ¿Sí? Pero aparte de eso, llevaría una cubierta de pieles serían 3 cubiertas que estarían protegiendo el interior del tabernáculo. Ahora usted dice, ¿por qué 3 cubiertas? ¿A qué le recuerda estas 3 cubiertas? ¿Con qué lo podríamos asociar? Como lo que estamos hechos, nosotros estamos constituidos de espíritu, alma y cuerpo. La Trinidad de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. O sea, hay mucho simbolismo que si nos vamos punto por punto, vamos a ver muchas cosas importantes, pero eso lo haremos más adelante, ¿sí? Una de las cosas que me parece interesante, no sé cómo dice su versión, hermana Abigail, ahí en el versículo 14, donde dice una cubierta de pieles de tejones, ¿cómo dice? De marsopa. Ok, bien. Se dice, fíjese, porque ¿alguien ha visto un tejón? Un tejón, bueno, es un animal chiquito, un roedor de 4. Pero mire que cuando yo me puse a leer, porque no tan solamente leo la Reina Valera, también me voy al original hebreo, resulta que ahí en la palabra que la Reina Valera tradujo como tejón es esta palabra, tahash. Y tahash es probablemente una especie de antílope o cabra. No tanto de tejones. Ahora, según un hombre muy venerado, un judío que vivía en Francia allá por el año 1300, conocido como Rashi. Él
dice que Tahash era una especie de un animal o una bestia salvaje que solo existió en el momento en que el pueblo de Israel construyó el tabernáculo. Aparentemente el color de su piel era tan hermoso que no debía usarse de nuevo para fines seculares, ¿sí? Se dice que ese animal desapareció, que no existe, se extinguió, porque el Señor Dios, recordemos quién le estaba dando el modelo a Moisés, Dios. Y si podemos ver cada cosa en el tabernáculo, era una cosa maravillosa, extraordinaria, gloriosa, ¿sí? Nada de lo que está en el tabernáculo está por estar. Todo tiene una razón, un porqué, un propósito, ¿sí? Entonces se dice que la cubierta final, la piel de este animal, era de un color muy hermoso, que lo que hacía es que le daba un toque de distinción externa al tabernáculo. Amén. Entonces estamos viendo cómo Dios le estaba dando el modelo. Si usted analiza, yo al analizar digo, wow, este es un modelo que Dios le revela a Moisés, que allá es muy probable que en el cielo esté el modelo, el modelo original. Es probable. ¿Me explico? Y fíjese que Dios le estaba dando un modelo a Moisés de un tabernáculo. Y nosotros sabemos que el tabernáculo simboliza la presencia de Dios habitando en medio de su pueblo, ¿sí? Y por eso es importante entenderlo, que el tabernáculo, a pesar de que era una tienda movible, porque recordemos que fue tabernáculo, después el templo. Primero hay dos tabernáculos en el Antiguo Testamento: el tabernáculo de Moisés, el tabernáculo de David, el templo de Salomón, el segundo templo que lo reconstruyó Zorobabel, del cual habla el profeta Ageo, y ayudó a su reconstrucción o remodelación Herodes el Grande, ¿sí? Y en el año 70 después de Cristo fue destruido el segundo templo. Pero estamos viendo que aunque era algo temporal, debería de ser algo hermoso. No sé si me explico, ¿sí? Y ese día explicamos, una cosa es la humildad y otra cosa es no sé cómo ocupar la palabra. Una cosa es que ustedes y yo nos reunamos en un lugar humilde para adorar a Dios, y otra cosa es que lo tengamos completamente descuidado. ¿Me explico? Alguien puede vivir en un lugar humilde y hacerlo parecer algo maravilloso. Así una persona puede vivir en un buen lugar, pero tener su casa, ¿sí? Entonces, ¿qué nos enseña Dios? Que a pesar de que era un lugar temporal, tenía que ser a su vez también algo de mucho valor. ¿Me explico? Una de las cosas que me parece sorprendente es que a veces los cristianos deshonramos a Dios. Una ocasión, un presidente allá en el sureste del país, unos pastores le fueron a pedir que le apoyara. Y el presidente le dijo, ¿y qué necesitan? No, dice, pues necesitamos aquí un equipo de sonido, ¿verdad? Pero aunque sea con unos micrófonos sencillos que nos ayude. Y el presidente les pegó una regañada y le dijo, ¿cómo es posible que siendo yo el presidente, pudiendo yo tener la posibilidad de darles algo bueno, ustedes se conformen con algo? ¿Sí?
deben aprender a pedir, ¿sí? Más si es para Dios. ¿A qué voy con esto? Que cuando se trata de Dios, tiene que ser siempre algo digno de Él, aunque sea sencillo, pero tiene que ser lo mejor. Me explico. No confundamos la humildad con una mente de pobreza. No. ¿Sí? Un lugar puede ser humilde, pero presentable conforme a la persona que habita, que es nuestro Señor y Salvador. La presencia de Dios. ¿Me explico? Entonces es bien importante, porque ahí el Señor le estaba diciendo, es algo temporal, es algo pasajero, pero no por eso se va a hacer con lo que sea, no. Recuerde que Él les dijo, tráigame una ofrenda conforme a la voluntad de su corazón, pero les pidió oro, plata, bronce, les pidió cosas que tenía que ocupar Dios para el tabernáculo. Amén. Entonces vamos avanzando. Versículo 15. Ya vimos las cortinas, ¿verdad? Todo eso. Versículo 15 dice: y harás para el tabernáculo tablas ¿qué? Que estén. Oiga, fíjese, si usted pone atención, cómo el Señor se encargó de decir que estén, no una tabla, pues ahí está media derecha, no, tiene que estar bien. O sea, las cosas que tienen que ser para Dios tienen que ser bien. ¿Sí? Yo recuerdo que antes, no sé si coinciden algunos hermanos, hermanas, pero antes cuando alguien, a muchos les gusta cantar, ¿no? Y yo me acordaba que muchos hermanos decían, si sale bien es para Dios, y si sale mal es para ustedes. No, si es para Dios te tiene que salir. Nada que, no, si es que es para Dios, tienes que aprender a hacer las cosas bien. Nada a medias, nada que a ver cómo me sale. No. Si usted está sirviéndole al Señor, tiene que servirle al Señor bien, prepararse bien, estudiar, practicar, disponerse. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estos materiales formaban parte del tabernáculo y no le iban a presentar una tabla chueca, una tabla ahí media. No, tenía que estar derecha. ¿Me explico? Por eso es que una de las cosas que la iglesia debe entender es esa. A veces hay gente que dice, es que hay iglesias que son exigentes. No, hay iglesias que dignifican a Dios y exigen lo mejor para Dios. Lo que pasa es que muchas veces nosotros nos hemos acostumbrado a darles a Dios cosas. ¿Sí? ¿Me explico? Siempre tenemos que, al estudiar esto, debemos entender que a Dios tenemos que darle siempre lo mejor. ¿Sí? Un pastor tiene que prepararse bien, un líder, el que limpia la iglesia, tiene que limpiar bien. No hacerlo como luego unos hacen en su casa, que abajo de la alfombra esconden la basura. No, hay que huela bonita la casa de Dios, que las sillas, que todo tiene que ser bien. ¿Sí? Entender eso, ¿sí? Entonces, todo lo que tiene que ver con el servicio del Señor tiene que hacerse bien. Porque a mí me parece extraordinario que dice, tablas que estén. Dios hubiera dicho, no, pues tablas y ya, tantas tablas y ya, no. Pero especificó, tablas que estén derechas, porque iban a formar parte del tabernáculo. Amén. Dice, la longitud de cada tabla será ¿qué? De 10 codos y de codo y medio.
¿Cuánto iba a medir? Ahora vamos a hacer. ¿Cuánto iba a medir cada tabla? A ver, multiplique 10 por punto. Estamos hablando de la altura. 10 por punto 45. Cuatro puntos. Tendría 4 metros de altura. Y de ancho, codo y medio. Multiplique, ahí son, yo hice la multiplicación, es 0.675. Esa sería la anchura de cada tabla. Entonces, ¿qué altura tendría el tabernáculo? 4.5 metros. Entonces, ¿cuántas tablas serían? Y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia que estén derechas. La longitud de cada tabla será 10 codos y de codo y medio la anchura. 2 espigas tendrán que cada tabla para unirlas una con otra. Así harás todas las tablas del tabernáculo. Harás pues las tablas del tabernáculo, ¿cuántas? 20. 20 por punto 45. ¿Cuánto es? ¿Sí? ¿Cuánto es? 20 por punto 45. ¿Sí? Tendrían 20 tablas. No, perdón. Vamos a ver la longitud. 20 por punto 675, porque es la anchura. Vamos a ver cuánto tenía de largo. 20 por punto 6. Tendría de 13.5. El tabernáculo, ¿sí? De largo. Aparte es el ancho, ahorita vamos a ver el ancho. Pero de largo tendría 13 metros, ¿sí? Eso sería. Dice, cada tabla tendría que, borro esto. Cada tabla tendría, ahí en el versículo 17. Entonces, la tabla sería así, mire. Yo no soy bueno dibujando, pero aquí tendría 2 espigas para ponerlas sobre unas bases, ¿sí? Se unirían, ¿sí? Al rato ahí en el cuadrito usted lo va a lograr ver, ¿sí? Entonces, tendría 13.5, ¿sí? Sigamos leyendo entonces en el versículo 18. Harás pues las tablas del tabernáculo, 20 tablas al lado del mediodía al sur también. Este sería el norte, el sur, ¿sí? Y harás 40 basas de plata debajo de las 20 tablas, 2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas y 2 basas debajo de otra tabla para sus 2 espigas. Y al otro lado del tabernáculo, al lado del norte, 20 tablas, ¿sí? Y sus 40 basas de plata. Fíjese, las bases tendrían que ser de plata, ¿sí? Y 2 bases debajo de otra tabla. Y para el lado posterior, la parte de atrás del tabernáculo, al occidente harás 6 tablas, ¿sí? 6 tablas, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver de ancho. ¿Cuánto dijo que de cuánto iban a ser las tablas de ancho? En el versículo 16 dice, y de codo y medio la anchura. Entonces, .0675 por, ¿en qué versículo vamos? 22, por 6.
6 por punto 0675. Entonces de ancho tendría metros. Entonces ya tenemos la medida. De largo serían 13.5 metros y de ancho serían aproximadamente 4.05 metros. El tabernáculo. Porque aparte es el atrio, ¿sí? Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces estamos hablando del tabernáculo. Amén. Y el tabernáculo estaba dividido en dos lugares, dos partes. Un lugar era llamado el lugar santo y el otro era el lugar santísimo. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, dentro de esos 13.5 metros de largo y 4.05 de ancho, tenía que dividirse en el lugar santo, el lugar santísimo. En el lugar santo estaba el candelero y vamos a ir viendo todo lo que estaba ahí adentro. Amén. Entonces, dice versículo 23, ¿verdad? Harás además 2 tablas para las esquinas del tabernáculo en 2 ángulos posteriores, las cuales se unirán desde abajo y asimismo se juntarán por su alto con un gozne. Ese gozne es como un anillo. Así serán con las otras 2, serán para las 2 esquinas. De suerte que serán 8 tablas con sus basas de plata, 16 basas, eso es para la parte de atrás, 16. Para acá, ¿sí? Versículo 26, harás también 5 ¿qué? Versículo 26, perdón. Harás también 5 de acacia para las tablas de un lado del tabernáculo. En otras, las tablas, mire, las tablas como iban a estar pegadas, harían unas barras que atravesarían y les harían anillos de oro. Dice que las barras en el versículo 26 dice, harás también 5 barras de madera de acacia para las tablas de un lado del tabernáculo y 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo al occidente. Y la barra de en medio, ¿qué? Pasará de un extremo al otro. Habría una barra que no se veía, que estaba por dentro de las tablas, ¿sí? Y cubrirás, versículo 29, y cubrirás ¿de qué? De oro las tablas. ¿Y qué más? De oro. También cubrirás de oro. O sea, todo tenía oro. O sea, todo tenía oro. O sea, cuando alguien veía el tabernáculo, no está solo adentro, sino afuera, todo era de oro. Y las bases eran de plata. Imagínense. Realmente no era algo sencillito. No sabemos qué grosor tenía cada tabla, pero imagínense, de alto tenían ¿qué? 4.5 metros. De ancho 0.675. Eran 20 y 6. Eran 46 y 2 más que reforzaban 48 tablas que deberían estar cubiertas de oro. Los anillos tenían que ser de oro, donde iban metidos, ¿sí? Y las barras tenían que estar cubiertas de oro, ¿sí? Entonces podemos ver que el Señor les estaba dando un modelo, ¿sí? Pero también mucho simbolismo. Amén.
Entonces dice, versículo 29, y cubrirás de oro las tablas y harás sus anillos de oro para meter por ellos las barras, también cubrirás de oro las barras. Versículo 30, y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Ahora, versículo 31, también harás ¿qué? Un velo de azul, púrpura, carmesí y lino. Será hecho de obra con querubines. Tenían que llevar unos querubines bordados, ¿sí? Ese era el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, ¿sí? Recuerdan que cuando Cristo murió, dice que el velo que estaba en el templo se rasgó. Recuerden que antes de la caída del hombre no había nada que nos separara, pero el pecado vino a hacer separación, ¿sí? Por eso es que no una vez al año, solo una vez al año, podía entrar el sacerdote al lugar santísimo. Siempre existía ese velo, pero cuando Cristo murió, ese velo se rasgó. Sí. Versículo 32, y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro. Fíjese, ese velo iba a estar sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro. Estas columnas, no sé cómo cuánto cree ustedes que tengan de ancho esas columnas. ¿Será que como 30? ¿Cómo cuántos trae una cuarta? ¿Cuántos centímetros trae una cuarta? 20 centímetros. A ver, mírala con su mano, hermano. De ancho. 30. Y aquellas eran tenían de ancho ¿qué? Punto 675. Era prácticamente más ancha. Y esto tiene una altura como 2 metros y cachito. Era de 4 metros. Doble. Todo cubierto de oro. ¿Sí? 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro. Sus capiteles de oro sobre basas de plata. Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro. ¿Qué iba a estar adentro del velo? Y aquel velo os hará ¿qué? Entre el lugar santo y solo en el lugar santísimo estaría el arca del testimonio. Versículo 34, pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. Esto era lo que cubría la tapa. Versículo 35, y pondrás la mesa fuera del velo, la mesa de los panes, y el candelero enfrente de la mesa al lado sur del tabernáculo, y pondrás la mesa al lado. Entonces, ¿qué es lo que iba a estar dentro del lugar santísimo? Entonces tenemos aquí el tabernáculo, tenemos el lugar santísimo. Aquí estaría, ¿qué estaría aquí adentro? El arca. Este es el lugar santo. En el lugar santo, ¿qué estaría? Habrían 2 cosas en el lugar santo. La mesa de los panes y el candelero. Entonces estaría la mesa aquí en el sur y el candelero. Y el velo aquí, separando. En este lugar siempre podía entrar el sacerdote. Aquí solamente una vez al año. Afuera del tabernáculo
se le conoce el patio o el atrio. Y hay otras cosas que van en el atrio, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver la próxima semana. Amén. Sigamos entonces. Versículo 36. Harás pues la puerta del tabernáculo una cortina de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador. Y harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro con sus capiteles de oro, y fundirás 5 basas de bronce para ellos. O sea que aquí en esta parte de la entrada iba a haber una cortina también, ¿sí? Entonces, aparte son las cortinas que forman. El tabernáculo estaba formado de cortinas, ¿sí? Lo que cubría eran las maderas. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, todo tiene un significado. Entonces, para seguir avanzando, mis hermanos, porque les he dado los datos de cómo estaba formado el tabernáculo. Número 2, ¿qué simbolizaba el tabernáculo? ¿Qué simbolizaba el tabernáculo? ¿Qué simbolizaba el tabernáculo? ¿Qué representaba el tabernáculo? La presencia del Señor, el lugar de habitación, ¿sí? O sea, el tabernáculo, como vimos, su significado de la palabra era morada, casa, habitación. O sea, Él les estaba dando una representación de mostrarles a ellos el deseo de estar entre su pueblo. Eso es lo que representa el tabernáculo. Por ejemplo, tú tienes a un familiar que vive lejos y él quiere venir a visitarte y te dice: voy a comprar una casa para que cuando yo venga a visitarte yo esté ahí. Entonces, una casa significa eso, el que alguien esté también cerca. Entonces, el tabernáculo representaba o simbolizaba el deseo de Dios de habitar entre su pueblo, ¿sí? Número 3, ahora quiero llevarlo al punto de la enseñanza, porque yo sé, si vamos poco a poco, esto está bien interesante. Número 3, de tabernáculo a tabernáculo, ¿sí? Entonces estamos viendo que este es el tabernáculo de Moisés, conocido también como el tabernáculo de reunión. Primero el tabernáculo estaba afuera. Más adelante vamos a ver que Dios dio la indicación de que el tabernáculo estuviera en medio y las tribus rodeando el tabernáculo. En el tabernáculo descendía la nube. Cuando la nube se movía del tabernáculo, significaba que el pueblo debía moverse. Y ahora imagínense, por eso en Números da la instrucción de cómo mover el tabernáculo, porque mover esas telas, estamos hablando 10 telas de 12 metros de largo, las cubiertas, las maderas, todo eso tenían un peso y tenían que ser hábiles para moverlo, ¿sí? Entonces, pero entendemos que el tabernáculo fue mientras el pueblo de Israel estuvo en el desierto, ¿sí? Porque no era algo fijo, era algo que ellos iban caminando en el desierto y ellos levantaban el tabernáculo cuando se movían, recogían el tabernáculo, ¿sí? Después, años después, David tiene el deseo de hacerle una casa, de que ya Dios no habite en una tienda. Fíjese que David dijo: yo ya no quiero que
que la presencia de Dios esté en una tienda. Yo quiero hacerle un edificio. Yo quiero hacerle un templo. Y si aquí nos ponemos a examinar, realmente, hermanos, a mí me emociona. Porque el templo, ¿de quién fue diseño el templo? ¿Quién diseñó el templo que construyó Salomón? ¿Quién lo diseñó? No tenga miedo, ¿quién lo diseñó? El templo, ¿quién diseñó el templo que construyó Salomón? No fue Dios. No han leído su Biblia o pasaron de noche por ahí. David fue el que hizo el diseño del templo. Respetó las medidas. Pero Dios le dijo a David: tú no lo harás porque eres hombre sanguinario. Respetar el modelo de David. O sea, si usted lo ve, aquí no fue una obra de Moisés. Aquí Moisés, Dios le dijo: haz tal cual el modelo se te ha dado. Y de pronto David dice: yo quiero construir un templo, e hizo su diseño. Tanto fue el amor de Dios mostrado a David que le respetó el diseño del templo. Dios le pudo haber dicho: no, ya tengo un modelo y hazlo así, pero no. Esos planos David se los pasó a Salomón, y Salomón levantó ese templo. Pero dice David: yo ya no quiero que Dios o la presencia de Dios esté en una tienda, en una morada pasajera. Quiero construirle algo mejor. Y nosotros sabemos, por lo que la Biblia dice, que el templo de Salomón fue una construcción también extraordinaria. Con decirle, hermanos, que dice la Escritura que ni un golpe se escuchó cuando se construyó el arca, sino que cada piedra fue recortada a medida solamente para ponerla. Y es una cosa maravillosa lo del templo de Salomón. Entonces vemos que primero Dios reveló y permitió que se levantara y el verbo era Dios, ¿sí? Y dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y el apóstol Juan ocupa el verbo griego esqueno. Este verbo significa lo siguiente: extender su tabernáculo. Este verbo esqueno viene de un sustantivo que también esquenos, que significa choza o residencia. Vamos a ir poco a poco. Dice la Escritura que el tabernáculo para el pueblo de Israel significaba que Dios habitaba, pero el templo fue destruido. ¿Sí? Pero Dios extendió su lugar de habitación, su casa, enviando ¿a quién? A Jesucristo. ¿Sí? Dice: y habitó. Él decidió extender su casa. ¿Sí? Hechos 17:24. ¿Alguien lo puede leer? Hechos capítulo 17, versículo 24. Dice:
siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita. ¿Dónde? En templos hechos por manos humanas. Hubo un tiempo que Él habitó en un tabernáculo, pero de pronto mudó, por así decirlo, el lugar de su presencia. A través de Cristo Jesús dice que Él extendió su tabernáculo, su lugar de habitación, su morada. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, es aquí donde entendemos lo que dice Primera de Corintios capítulo 3. Versículo 16 y 17. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué somos nosotros? Templo. Somos el lugar donde Él desea habitar. ¿Me explico? Por eso Él dio el tabernáculo. Y ahora el apóstol dice: ¿no sabéis que sois templo? Tú eres el tabernáculo de Dios, la morada, el lugar donde Dios quiere estar. Vamos a otra cita, 1 Corintios 6, 19. ¿Qué dice 6, 19? ¿Nuestro cuerpo es qué? El templo del Espíritu Santo. Versículo, ahí en el versículo 2 Corintios 6, 16. Segunda de Corintios 6, 16. Amén, dice. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y? Porque vosotros sois como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Dónde está ahora la presencia de Dios? En nosotros. Ya no está en un lugar específico, ahora está morando en cada persona que ha recibido a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. ¿Sí? Ahora, si logras entender y si le pides a Dios que te haga comprender, para el pueblo de Israel el tabernáculo significaba todo, cada elemento, cada parte. Para el pueblo de Israel tener el tabernáculo, tener el arca, ver la nube, para ellos representaba todo, pero solamente un hombre podía entrar al lugar santísimo. Los demás tenían que quedarse afuera. Pero ahora Cristo nos permite y nos da acceso a la presencia de Dios. Y no tan solo eso,
sino que Dios decide que ahora este cuerpo mortal se convierta en su morada, en el lugar donde su presencia desea estar. ¿Sí? Cada cristiano, si logra ver que la presencia de Dios está en su vida, tú no estás solo. El pueblo de Israel le costó trabajo asimilar que Dios estaba con ellos. Y se demoraron en acceder a las promesas de Dios por la dureza de su corazón. Cuando Moisés manda a 12 espías a espiar la tierra, 10 espías dijeron: es verdad que la tierra es buena, pero la gente que habita ahí son gigantes, no los podremos vencer. Sin embargo, Josué y Caleb dijeron: sí podemos, porque ellos sabían que Dios estaba con ellos. Cuando tú y yo comprendemos y entendemos que la presencia de Dios está con nosotros, y la Escritura dice: mayor es el que está con vosotros que el que está contra vosotros. Tú no estás peleando ninguna batalla solo, ni atravesando un momento solo. La presencia de Dios está en ti, viviendo contigo, envolviéndote, cubriéndote, resguardándote, protegiéndote. Yo deseo que lo entiendas, porque en la medida que tú entiendas que esa gloria, esa presencia está contigo, más rápido obtendrás la victoria. Pero si dudas de que Dios está contigo, vas a demorar tiempo, no sé qué tiempo, para ver la victoria, la gloria de Dios. ¿Sí? Ahora Él está viviendo en ti. Él está en tu interior para guiarte. Cuando Él te diga tienes que moverte, te moverás. Cuando Él te diga tienes que detenerte, te detendrás. Si logras comprender y pedirle al Señor que te dé esta revelación de entender que su presencia realmente está contigo, podrás avanzar, podrás caminar. ¿Me explico? Por eso es que quise primero decirles, la figura del tabernáculo fue muy importante para el pueblo de Israel, porque hay muchos capítulos que están enfocados a la figura del tabernáculo, porque el tabernáculo representaba la presencia de Dios en su pueblo, en el templo. Pero ahora dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, que en nosotros Él viene y reposa sobre nuestras vidas. Él viene y reposa sobre nosotros. Y la presencia de Dios trae a nuestra vida gozo, paz, provisión, victoria, esperanza, confianza, fe. Tú no estás vacío. No te dejes controlar por tus emociones. El cristiano no vive por emociones, vive por la convicción de la palabra del Señor. Dice que la escritura dice: porque por fe andamos, no por vista. ¿Me explico? No andamos por vista, andamos por fe. Tenemos que crecer en fe para que esta palabra se nos sea revelada en su totalidad. ¿Sí? Porque ahora tú y yo somos el templo
el tabernáculo. ¿Sí? Ahora, si tú tienes un problema de baja autoestima, si no te sientes digno, si no te sientes capaz, entendamos que Dios, ¿cómo explicárselo? Dios sabe que tú eres suficiente. Así como Él habitó en un lugar hermoso, como en un tabernáculo forrado de oro, en un templo primoroso. Ahora tú eres ese templo. Que no te veas con tus ojos naturales, sino te veas como ese templo. No sé si me explico. Es que tú no eres cualquier cosa. Dios no habitaría en cualquier cosa. ¿Me explico? O sea, Dios no habitaría, si tú fueras cualquier cosa, no, Dios habita en lugares especiales. Tú eres especial. Vosotros sois mi especial tesoro. ¿Me explico? Yo quiero que tú entiendas eso, que tú eres especial para Dios. Que si la gente te muestra o no te muestra afecto o amor, no significa que tú no eres especial. Si ahorita no estás pasando por tu mejor momento, no significa que no eres especial. Eres especial porque Dios así lo ve. Por eso ha decidido hacer morada en ti, habitar en ti, vivir en ti. ¿Me explico? Probablemente no estás forrado de dinero, pero Dios vive en ti. Probablemente no seas famoso, pero Dios vive en ti. ¿Me explico? Dios ha determinado vivir en ti. Naturalmente Él hará cambios en tu vida. Él te irá transformando. Dios no nos dejará como estamos, nos cambiará. Dios nos ama a pesar de lo que hoy somos, pero nos va a transformar. ¿Me explico? Entonces, cuando tenemos esta revelación de que la presencia de Dios está conmigo, que el que hizo los cielos y la tierra, que le dio un modelo a Moisés hermoso, que Salomón construyó un templo maravilloso, ahora haya elegido mi vida, mi cuerpo, mi casa, para vivir. Eso debe ser algo extraordinario para nosotros. ¿Me explico? Que la presencia de Dios venga sobre tu vida y que esté ahí contigo, que tú lo sepas. Por eso es que cuando leemos la Biblia, aquellos hombres que se les fue revelado que Dios estaba con ellos, caminaron en fe. El domingo, si Dios lo permite, hablaré de un mensaje que se llama No te quedes parado, avanza. Y si usted lee Hebreos capítulo 11, Hebreos capítulo 11 habla de la fe. La fe ocasionó. La gente cuando confía en Dios avanza. Tú tienes que avanzar. Tú tienes que dar pasos de fe. Dios está contigo. ¿Sí? No tengas miedo, no tengas temor. ¿Sí? Ahora tú eres el tabernáculo. Ahora tú eres el templo. Ahora eres tú el lugar donde Él habita. Aparte de habitar en lugar inaccesible, dice que Él habita con el humilde
y con el de corazón quebrantado. Sí. Entonces, mis amados hermanos, para finalizar, la gente a veces se pregunta, ¿dónde está Dios? Hay muchas corrientes filosóficas. Hay una corriente llamada deísmo. El deísmo es una corriente filosófica que cree que sí hay un ser creador, pero que éste no se involucra en su creación, sino que creó y se fue y dejó a su creación que ellos evolucionen y avancen. Pero el Dios de la Biblia no se ha alejado del hombre. Aun cuando Adán pecó, Dios no retrajo su presencia. Le dijo a Moisés, hazme un tabernáculo, como muestra de que yo quiero habitar. Y después decidió extender su tabernáculo. Dice, y aquel verbo se hizo carne, extendió su tabernáculo en Cristo Jesús. Y cuando Cristo ascendió, dijo, yo me iré, pero así como el Padre me ha enviado, yo los envío con el Espíritu Santo. Y ahora el Espíritu Santo está en cada creyente. Por gracia y misericordia, el tabernáculo, el lugar de su presencia, se expandió para nosotros. ¿Sí? El pecado no hizo que Dios se alejara de nosotros. Dios nos ha buscado, Dios ha buscado a la humanidad. Dios le ha mostrado al ser humano que Dios quiere salvarlo. Dios no es un Dios indiferente. Quiero que esto te quede bien claro. Dios no es un Dios que esté lejos de ti. Puede que a veces no lo sientas, pero está ahí. Que no vivas por emociones, sino por la convicción que Él está ahí contigo. Hay un canto, dice, es tan cierto como el aire que respiro, es tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo, Él me puede oír. Es verdad, porque Dios ahora está en ti, no te ha dejado. Aunque has pasado momentos difíciles, Dios no te ha soltado, no te ha abandonado. No dudes de eso. No permitas que el diablo te engañe. No permitas que el diablo te diga, ¿y dónde está tu Dios? ¿Por qué te permite pasar por...? Dios está ahí contigo. Porque tú eres su morada, su templo, su tabernáculo. Dios está ahí contigo para guiarte, para ayudarte. Tú no estás solo. Dios está contigo. Quiero que te pongas de pie en esta hora de la tarde. Y Él está en medio de nosotros.